los diagnósticos sindrómicos, ¿no? El análisis clínico de este paciente permite identificar principalmente dos síndromes. En primer lugar, un síndrome de insuficiencia cardíaca izquierda por la presencia de disnea, intolerancia al ejercicio, debido a que presentaba síncope al subir las escaleras, y también en los exámenes de laboratorio se observa una elevación del péptido natriurético, ¿no? Que indica sobrecarga cardíaca con compromiso del llenado ventricular. Además, dentro del examen físico descrito se encuentran ciertos hallazgos que apoyan este síndrome, ¿no? Como el refuerzo del componente pulmonar del segundo río cardíaco, el soplo en el borde external izquierdo y el levantamiento para external derecho, que sugieren una repercusión hemodinámica, ¿no? Es importante destacar que el paciente no está presentando signos de insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Entonces, esto orienta a que es más un cuadro crónico que se encuentra ya compensado. Y en el que respecto al segundo síndrome, es un síndrome arrítmico de fibrilación auricular, ¿no? Por los antecedentes de síncope y, bueno, la presencia de la fibrilación auricular en el electrocardiograma, ¿no? Bueno, refleja una alteración del ritmo cardíaco, que es por la actividad auricular desorganizada. En los exámenes auxiliares, se hizo un EKG de 12 derivaciones que mostró recurrencia de la fibrilación auricular. Se inició tratamiento con rivaroxaban de 20 miligramos diarios y bisoprolol 2.5 miligramos diarios. El electrocardiograma se solicitó para confirmar las sospechas de arritmia y se evidenció fibrilación auricular. Luego, el, el estudio clave fue la ecocardiografía transtorácica, en el cual se pudo observar, que es, bueno, la imagen de la derecha, ¿no? Se observa una membrana, bueno, se observa una membrana en la aurícula izquierda que provoca una obstrucción con flujo turbulento, que se puede observar a lo largo del Doppler color. Asimismo, también se puede observar una comunicación interauricular entre la parte proximal de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, junto a un foramen oval permeable entre la parte distal de la aurícula izquierda y la aurícula derecha, ¿no? La ecocardiografía transtorácica permite evaluar la estructura cardíaca del corazón, ¿no? Se evidenció una membrana en la aurícula izquierda que se dividía en dos cavidades con un gradiente de presión que indicaba obstrucción de flujo sanguíneo. Asimismo, también la tomografía cardíaca, que es la imagen izquierda, se utilizó para pues, corroborar anatomía y descartar anomalías adicionales. Estos hallazgos mediante estudios de imagen permiten observar que no se trataba de una fibrilación auricular aislada, sino que es una manifestación secundaria de una alteración estructural, ¿no? La membrana en la aurícula explicaba obstrucción de flujo y aumento de presiones en aurícula izquierda y en hipertensión pulmonar, que se podía observar lo que explicaba los signos en el examen físico. El diagnóstico final bueno, resultó ser Cortriatriatum sinisters, que es
justamente, bueno, es una cardiopatía congénita rara que es la presencia de una membrana fibromuscular que divide la aurícula izquierda en dos cámaras, ¿no? Una superior y una inferior que conecta con la válvula mitral. Esta obstruye el flujo sanguíneo y causa síntomas de insuficiencia cardíaca. Eh, y justamente para detectar esta enfermedad es necesario de estudios de imagen como la ecocardiografía transtorácica y otros exámenes utilizables pueden ser tomografía cardíaca o electrocardiograma. Otros diagnósticos diferenciales que tienen sintomatología similar y que son más probables a un cor triatum sinister, ¿no? Son principalmente la estenosis mitral, debido a que bueno, tiene una gran similitud clínica con síntomas de congestión pulmonar. Sin embargo, en este caso se descarta porque en el ecocardiograma no hay ausencia de alteraciones valvulares. Otro diagnóstico podría ser el mixoma auricular, que también podría plantearse, ya que puede generar obstrucción intracardíaca, pero se descarta porque no se evidencia una masa tumoral en estudios de imagen. Y por último, bueno, no por último, pero otro diagnóstico podría ser hipertensión pulmonar por los hallazgos clínicos. El manejo del cor triatum sinister bueno, el objetivo del tratamiento o del manejo es eliminar la obstrucción del flujo sanguíneo, controlar la arritmia, prevenir eventos tromboembólicos y mejorar la sintomatología del paciente. Eh, el manejo preoperatorio de esta patología incluye estabilización hemodinámica mediante diuréticos y vasodilatadores. Vasodilatadores pueden utilizarse, por ejemplo, nitroglicerina para mejorar la hemodinamia. Eh, Otro punto es controlar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco, utilizando betabloqueadores como el bisoprolol en dosis de 2,5 a 5 miligramos, con alternativas como el metoprolol. Control de ritmo puede lograrse mediante antiarrítmicos como la amiodarona o cardioversión en casos seleccionados. Y también otro punto es la anticoagulación para prevenir los eventos tromboembólicos, que, eh, como profilaxis en fibrilación auricular. Se emplean anticoagulantes orales como rivaroxaban o apixaban, y en situaciones de riesgo hospitalario puede utilizarse enoxaparina subcutánea. El tratamiento definitivo es quirúrgico mediante la resección de la membrana fibromuscular mediante esternotomía media, que es la apertura del esternón para ingresar a las estructuras cardíacas o a los grandes vasos, ¿no? Y este procedimiento quirúrgico se operan las malformaciones se resecciona la membrana fibromuscular y, bueno, en este caso también se cierran las comunicaciones intraauriculares y el foramen oval permeable con parche. Y también la corrección de la fibrilación auricular con el procedimiento de Mace-Cox o Cox-Mace. De acuerdo a las guías actuales, en este caso la guía europea de cardiología, para el abordaje de la fibrilación auricular
debe incluirse un paquete estándar que contemple la historia clínica completa, electrocardiograma de 12 derivaciones, pruebas de laboratorio, ecocardiografía transtorácica, y en este caso, pues, si bien se realizó una evaluación inicial, no se identificó tempranamente la anomalía estructural, ¿no? Que era la membrana fibromuscular que dividía la aurícula, lo que generó un retraso diagnóstico. Ese caso lo consideramos relevante porque la fibrilación auricular en pacientes jóvenes no es tan habitual y debe considerarse un signo de alarma que obliga a descartar causas subyacentes o causas estructurales o congénitas. Muchas gracias. Ok, felicitaciones al grupo, aplausos y todas las preguntas. Muy bien, a ver, vamos a poner las primeras diapositivas, ¿eh? Por favor. Siguiente, por favor. Sí, antes de continuar, ¿alguien del público quiere preguntarle algo al grupo? La siguiente diapositiva, por favor, mientras van pensando. A ver. ¿Qué? Vamos, ¿ninguna pregunta? A ver, Jimena, adelante. Carlos. Sí, se mencionó que el core triatum sinister genera una obstrucción al flujo auricular. ¿Cómo diferenciaríamos clínicamente y hemodinámicamente esto de una estenosis mitral y por qué por qué el grupo consideraría que es relevante? Ya, muy bien. A ver, repítele la pregunta, pero creo que me quedo en shock. A ver, por favor. Sí, yo le puedo responder, doctor. Sofía, ya adelante. Pero primero, repite la pregunta para que tus compañeros escuchen qué tal respondiendo. Sí, se mencionó lo del core triatum sinister que genera una obstrucción del flujo auricular. ¿Cómo diferenciarían esto clínicamente y hemodinámicamente de una estenosis mitral? Tu compañera Jimena tiene dos cosas. Uno habla de la obstrucción por esta cardiopatía congénita y dice que hay obstrucción auricular. Y lo otro es el diagnóstico de diferencia con respecto a una estenosis mitral, ¿correcto? Sí, adelante, por favor, Sofía, creo que quería responder. Sí, doctor. Bueno, estos dos pueden presentar pues manifestaciones clínicas similares, pero claro, tienen sus diferencias, ¿no? Ya que el core triatum sinister, la obstrucción se debe a lo que mencionaron mis compañeros, a la membrana fibromuscular dentro de la aurícula izquierda, ¿no? Que la divide en dos cámaras, mientras que la estenosis, esta obstrucción se da pues a nivel de la válvula mitral, generalmente por engrosamiento o calcificación. Con respecto a las diferencias clínicas, claro, ambos pueden presentar disnea, fatiga, intolerancia al ejercicio, pero también en la estenosis se puede encontrar lo que es el soplo diastólico o una historia de fiebre reumática, ¿no? Mientras que el core triatum sinister puede asociarse pues
a otras cardiopatías congénitas, ¿no? Como en este caso. Y bueno, más que todo era eso, que en esta cardiopatía la obstrucción pues ocurre antes de la válvula mitral y se genera como una presión, como una gradiente de presión dentro de la aurícula izquierda. Y en estenosis mitral, la gradiente de presión es entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y por eso también es importante ver esto en el ecocardiograma, ¿no? Bueno, es fundamental para diferenciar estos dos. Muy bien. A ver, ¿alguien más quiere comentar el grupo o para ampliar la idea? Traten de encender sus cámaras, por favor, para eso que conocen de servicios y de guardia. Algo más que quieran, no sé si te entendí bien, ¿no? Esa obstrucción de salida de la aurícula. ¿Puedo repetir? ¿En tu pregunta? Sofía, que la ha respondido. ¿No? ¿Escucha? Doctor, disculpe, creo que su audio se escucha algo distorsionado. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, un poco mejor. Voy a quitarme los audífonos, ¿no? A ver, ¿ahora se me escucha mejor o no? Sí, ahora sí. Ya, mi pregunta era acerca de, ¿qué mencionaste tú, Jimena, cuando preguntaste si había una obstrucción de la salida del ventrículo? ¿O qué te expliqué? No recuerdo, entendí bien creo que pasó. Ah, ya, era de si el cord, bueno, como el cord triatum sinister genera una obstrucción del flujo auricular, ¿cómo lo podríamos diferenciar clínica y hemodinámicamente de una estenosis mitral? Ya, bueno, vamos a responder esto en términos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, primero, ¿qué es esta patología del cord triatum sinister? Sinister es siniestro izquierdo, ¿no? Se da en el lado izquierdo. Triatum, triatum, significa que tiene tres aurículas, ¿no? En este caso, en la aurícula izquierda tiene, por un defecto congénito, una subdivisión. Digamos que existen dos aurículas izquierdas. Y básicamente lo que condiciona esto es que esta aurícula extra como que dificulta la llegada de las venas pulmonares hacia el corazón izquierdo, lo que condiciona que aumente la presión en la circulación pulmonar, lo que condiciona una hipertensión pulmonar. La hipertensión pulmonar, todo esto estamos hablando en sentido retrógrado, ¿no? Problema en la aurícula izquierda que repercute sobre la circulación pulmonar, y la circulación pulmonar que está íntimamente relacionada con el lado derecho del corazón, con el ventrículo derecho, que finalmente esta hipertensión pulmonar condiciona unos signos de colapso o claudicación del ventrículo derecho, ¿correcto? Y básicamente por eso se congestiona el pulmón, ¿no es cierto? Porque aumenta la presión a nivel de los vasos pulmonares y luego hay una fuga no capilar, ¿no es cierto? El edema pulmonar y la congestión. ¿Cómo lo diferenciamos? Esto es un poco para, no sé si está más o menos claro expresarlo en esos términos, de esta patología congénita. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos diferenciar ¿cómo se llama?, de la estenosis mitral? Bueno, en la estenosis mitral hay un problema en la válvula, ¿no es cierto? En esta cardiopatía congénita, estructuralmente, la válvula está intacta y el problema es una división anómala de la aurícula izquierda.
Lo otro, la estenosis mitral característicamente corresponde o se da generalmente como consecuencia de la fiebre reumática, así que tendríamos pacientes en, no sé, adolescentes, en la infancia, ¿no es cierto? Pero en cambio, en esta patología congénita, generalmente pues, a menor edad en teoría debería presentarse, ¿no es cierto? Ambas presentan un soplo diastólico y tienen mucha similitud. Casualmente a la estenosis mitral consideran, ¿no? como la gran imitadora de esta patología, pero en realidad en forma, digamos, por prevalencia, cuando tengamos estas características, lo más frecuente es pensar en una estenosis mitral, ¿no? Ahora, lo interesante en este caso es lo que el grupo comenta, ¿no? Que este caso es relevante en el sentido de que un paciente relativamente, ¿qué edad tiene el paciente exactamente? No me acuerdo. ¿Cuánto mencionaron? ¿Cuántos años tiene? 31 años. 31 años, ¿no? Un paciente con 31 años que presente una fibrilación auricular. ¿Por qué es llamativo? Pregunta para todos. No solo para el grupo, para todos. Vamos, eso no, por lo menos lo hemos conversado con los grupos que rotamos. ¿Por qué razón llama la atención esto? ¿No? Porque frecuentemente se da a pacientes que tienen comorbilidades previas o de edad avanzada. En este caso, este paciente no tenía antecedentes patológicos importantes y dentro de hábitos nocivos no había tabaquismo, tampoco ingesta ocasional, ingesta de alcohol y su índice de IMC estaba dentro de los rangos normales. Ok, no, muy bien, muy bien, muy bien, Ana. Entonces, uno, la arritmia más frecuente, ¿no? Más universalmente prevalente, y principalmente en personas de la tercera edad, aunque ya no se llama así, es la fibrilación auricular. O sea, es completamente raro encontrar a una persona, se llama, Ah, ah, joven y que tenga una fibrilación auricular, ¿no es cierto? Salvo pues que tenga alguna anomalía estructural que lo justifique, como es el caso de este paciente, solo que aparentemente no estaba diagnosticada, ¿no? Y fíjense ustedes, ¿no? Nosotros hemos dicho que las enfermedades congénitas se presentan generalmente en la infancia, ¿no es cierto? Es lo más frecuente, pero acá en el hospital tenemos un paciente con una cardiopatía congénita y está de alta con una anomalía de Epstein, ¿no? Y que sus manifestaciones lo dio en la adulta. Este paciente que también tiene una cardiopatía congénita, sus manifestaciones la da a los 31 años, ¿no? O en esta época. Entonces, si bien lo característico es que las cardiopatías congénitas se manifiesten en la infancia, como vemos en estos dos ejemplos, ¿no? En el caso clínico que han presentado y en el caso que tenemos por aquí en el hospital, a veces se presentan en la edad adulta, ¿no? O sea que hay que en ese sentido ser un poco, tener, no sé, mente amplia para no ser cuadriculados en relación a las cosas, ¿no? Entonces, medicina, podemos tener ciertos patrones, podemos encontrar ciertos criterios o características patognomónicas, pero medicina no es un dogma, no es que necesariamente es a rajatabla ni es matemática. Así que interesante en el sentido de que yo tengo un paciente con una fibrilación auricular que tiene, y es relativamente joven, ¿qué tengo que pensar? ¿Cuál es la moraleja ahí? Fibrilación auricular y paciente joven, ¿qué tengo que pensar? Vamos, ¿cuál sería la moraleja de ellos? No solo en este caso, sino en general, ¿qué nos quedaría? Si ustedes tienen un paciente con fibrilación auricular y tiene 30 años, 25 años, 35 años, 40 años, ¿qué es lo que pensarían? Es para el Anomalía grupo. estructural. Muy bien, Raúl Alexander. Si yo tengo un paciente así, lo que tengo que pensar es que tenga una anomalía cerebral. ¿Por qué razón? Eh, debe haber algo que esté, ¿qué cosa? Dilatando o obstruyendo la vía de conducción eléctrica, ¿no es cierto? En este caso, tenemos una patología de la, ¿cómo se llama? Aurícula, ¿no es cierto? Izquierda, que es bicameral, ¿no es igual el término? Sí, es cierto, es bicameral, como en nuestro futuro congreso, ¿no? En fin, sin comentarios. Y esta dilatación provoca estos trastornos de la conducción. En el caso de una estenosis mitral, ¿no es cierto?
Por ejemplo, un paciente, tranquilamente este paciente pudo ser una estenosis mitral en ese sentido. Un paciente que tiene fibrilación auricular relativamente joven, ¿no es cierto? Podría dar eso, ¿no? A propósito de la pregunta de Ximena, la fibrilación auricular también se puede presentar porque también en ese caso, en el caso de la estenosis mitral existe una, ¿no? Dilatación de la aurícula, en ese caso izquierda. Entonces, son lesiones estructurales que te justifican una traducción, en este caso, del ritmo de la conducción. Entonces, me parece una moraleja interesante, importante, ese primer, este primer dato, este dato con respecto a este caso. ¿Qué más? Pregunta para todos. ¿Por qué existe? ¿Dijeron reforzamiento o desdoblamiento del segundo ruido? Reforzamiento, creo que dijeron, ¿no? Sí, ¿Qué doctor, razón hay reforzamiento? A ver, pregunta para el auditorio más que nada, porque el grupo se supone que lo sabe. ¿Qué razón? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Qué es el segundo ruido cardíaco? ¿De qué depende el segundo ruido cardíaco? ¿Del cierre o de la apertura? ¿De qué válvulas? ¿Mm? ¿Oye, Jessica? ¿Quién? ¿Alice? Sí. Sí, doctor, el segundo ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas sigmoideas, aórtica y pulmonares. Excelente. ¿Y qué significa que hay un reforzamiento del segundo ruido? A ver, para todos, ¿qué significa? Muy bien. Alisa. Que será más fuerte, ¿no, doctor? O sea, que será más agresivo, como más fuerte el cierre. Muy bien, claro, ¿no es cierto? Y tenemos dos componentes ahí. Uno es la válvula sigmoidea aórtica y otro es la válvula sigmoidea pulmonar. ¿Dónde tenemos el problema en esta patología? En la sigmoidea aórtica, donde no tenemos el problema en esa válvula exactamente, pero sí repercute en ese sector, ¿no es cierto? Más explicitándonos mejor. ¿Qué es lo que nos representa este segundo ruido? ¿No es cierto? A consecuencia de esta bicameralidad de la aurícula izquierda, ¿no es cierto? Hay un retorno venoso dificultoso en el lado izquierdo del corazón. La sangre, ¿no es cierto?, oxigenada, las venas pulmonares que llegan del corazón izquierdo no pueden drenar a la aurícula en forma sencilla o fluida y condiciona, ¿qué cosa es esto? Una congestión pulmonar, hipertensión pulmonar. Entonces, podríamos decir que este segundo ruido reforzado se debe al componente pulmonar por una hipertensión pulmonar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Quién tiene otra teoría? Muy bien, excelente. Entonces, fíjense, qué otro caso dato, otro interesante, qué otro dato interesante hay aquí para ya cerrar con el caso? Vamos a sacar las cosas que nos interesen, ¿no sé? ¿Qué cosa les llama la atención? ¿Algún dato, algún signo que les llame la atención? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué otro enfoque o abordaje podríamos aprovechar o sacar de esto? ¿No? Tenemos acá una especie de moraleja. Moraleja, ¿no? Fibrilación auricular, persona joven, descartar lesión estructural. De frente, su ecocardiograma y ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Qué otro dato acá? Por ejemplo, ¿cómo haríamos el abordaje del síncope? ¿Cómo se aborda el síncope? ¿Cómo abordamos el síncope? Este paciente creo que tuvo síncope, pero entendí mal al comienzo. Síncope. ¿Qué es el síncope? Es rap, sencilla para cualquiera. ¿Qué es el síncope en primer lugar? ¿De qué estamos hablando? Una pérdida súbita, irreversible de la conciencia. ¿No es cierto? Una pérdida súbita y transitoria, o sea, reversible, ¿no? Irreversible, como has dicho, sino que lo has dicho rápido, pero es reversible o transitorio. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? Y en este caso, ¿por qué se da este síncope? ¿Cuál es la causa del síncope en este paciente? El síncope normalmente nosotros lo abordamos como problemas neurológicos o problemas cardíacos. ¿De qué causa es el síncope en este paciente? Adelante. Sería por la disminución brusca del gasto cardíaco y esto pues va a causar lo que es la disminución de la perfusión cerebral. Ya, muy bien, fisiopatológicamente hablando.
y explícitamente en términos, digamos, ya de responsable. Tú has dicho cómo el responsable puede provocar esto, pero ¿quién es el responsable? ¿No es cierto? Acuérdense, decimos síncope de causa neurogénica y de causa cardíaca, ¿no es cierto? Entonces, Alison nos dice, sí, es un síncope de causa cardíaca. ¿Cuál es la causa cardíaca que está condicionando esto? Ella nos habla de que hay una disminución ¿cómo se llama? Del gasto cardíaco, ¿no es cierto? Sí, sí, puedes explicarnos, claro que sí. Pero explícitamente, en términos concretos, a ver, ¿cuál es? ¿Cuál es la causa de este síncope? Una causa de síncope, por ejemplo, puede ser un bloqueo auriculoventricular, ¿no es cierto? ¿Qué otra causa de síncope puede hacer? ¿Qué tiene este paciente? ¿Mm? ¿Qué tiene este paciente? Una comunicación. ¿Perdón? Hipoperfusión. Ya. ¿Qué tiene este paciente? Fibrilación auricular. Una fibrilación, ¿no es cierto? ¿Qué pasa con la fibrilación auricular, no? Además, dice acá estoy leyendo la diapositiva, dice síncope al subir las escaleras, o sea, con los esfuerzos, ¿no? ¿Qué puede pasar? Un paciente con síncope puede tener una causa, puede ser una arritmia cardíaca, sí. Una fibrilación auricular. ¿De qué manera una fibrilación auricular podría complicarnos la existencia? Bueno, de por sí este paciente ya tiene, me parece, algún grado de insuficiencia cardíaca, no he prestado mucho detalle a todos los datos. Pero dice que al subir las escaleras, ante un esfuerzo, ¿qué sucede, no? ¿Qué pasa cuando, desde el punto de vista de la fisiopatología cardíaca, normalmente un 30% del gasto cardíaco lo contribuye la sístole auricular, ¿no es cierto? Pero cuando se pierde esta sístole auricular, disminuye el gasto cardíaco en un 30%. ¿Y por qué se pierde la sístole auricular? Cuando hay una fibrilación, sobre todo una fibrilación con respuesta ventricular alta. Entonces, cuando tienen un paciente con una taquiarritmia, ¿no es cierto? Por ejemplo, y que tenga una frecuencia cardíaca por encima de 120, muchas veces se pierde la sístole auricular y por lo tanto disminuye el gasto cardíaco en un 30%. Si esto es en un paciente... ¿Me escuchan? No, entró una llamada justo con mi celular. ¿Se me entiende? ¿Se me escucha? ¿En qué parte que me entienden? ¿Me escuchan, no? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, doctor. Ya, bueno, continuación. Entonces hay dos cosas aquí, o pueden haber dos explicaciones con respecto a las arritmias, cómo producen síncope. Las arritmias en general, si hay una taquicardia o si hay una bradicardia. Si hay una taquicardia, por ejemplo, se pierde la sístole auricular, ¿correcto? Cuando hay una frecuencia cardíaca aumentada, ¿no es cierto? Se sacrifica muchas veces la fase diastólica y por lo tanto no le da tiempo a la aurícula de contraerse y ayudar al llenado, al vaciamiento al ventrículo izquierdo para que luego bombee en forma más efectiva y eso se traduce en una disminución del gasto cardíaco con un 30% aproximadamente. Y esto, si esto es sobre la base de un paciente que ya tiene un déficit, ¿no? O un grado de insuficiencia cardíaca, entonces la cosa se pone más complicada. De otro lado, si tenemos un paciente que tiene una fibrilación auricular, estos pacientes generalmente tampoco van a tener una sístole auricular efectiva, ¿no es cierto? Porque no hay generalmente una contracción adecuada. Así que la causa de este paciente del síncope es la fibrilación auricular. Y la causa de esa fibrilación auricular es la dilatación de la aurícula izquierda. Y la causa de esa dilatación de esa aurícula izquierda está relacionada con esa división patológica de la aurícula izquierda en dos cavidades, ¿no? Y esto a su vez condiciona en forma retrógrada congestión de las venas pulmonares, fuga capilar, o sea, edema agudo pulmonar cardiogénico, y finalmente hipertensión pulmonar, que a su vez condiciona falla ventricular derecha, ¿no? Entonces, al final este paciente termina con una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? O global. Muy bien, a ver, vamos con el siguiente caso. Sí, doctor, ahorita presento. Procuren encender sus cámaras para valorarlo mejor.
Buenas noches, doctor. Compañeros, en esta oportunidad vamos a presentar acerca de un caso, un case report, que es acerca de una miocardiopatía hipocalcémica con insuficiencia cardíaca. Siguiente, por favor. Primero la identificación del paciente, ¿no? Hay un perfil básico. En el case report fue algo restrictivo con los datos personales del paciente, por lo cual no se podría mencionar algunos datos específicos como la ocupación, la procedencia y otros datos no son especificados, ¿no? Pero lo más importante es que era una paciente de 55 años y bueno, sexo femenino. Los antecedentes más relevantes, ninguno en este caso, lo cual lo hace un caso un poco algo raro, ¿no? Por lo cual en los antecedentes se encuentra que niega básicamente todo, niega antecedentes médicos previos conocidos, tales como la hipertensión arterial, diabetes, niega antecedentes familiares también, no se reportan cirugías previas, no se mencionan las alergias y no se describen los hábitos como el tabaco y el alcohol. Siguiente, por favor. Bueno, pasando ya netamente a la historia clínica, el relato cronológico. Se trata de una paciente de 55 años, previamente sin antecedentes conocidos, como ya lo mencioné, quien presenta un cuadro clínico de 6 meses de evolución, caracterizado inicialmente por una disnea de esfuerzo progresiva, que ya en ocasiones se presentaba incluso en reposo. La disnea, este paciente acudió porque la sintomatología evoluciona de forma insidiosa, ya que al momento de la consulta el paciente fue porque empeoró esta propia disnea, lo describe como muy grave, ¿no? Insoportable. Un día previo al ingreso y presenta pero también se hizo intensa y persistente, motivo por el cual acudió al hospital. Al siguiente día desarrolla espasmos musculares, tetania y parestesias periorales. Siguiente, por favor. Al examen físico, lo que se encuentra, primero los signos vitales, la saturación del oxígeno estaba al 70%, lo cual es demasiado baja. La presión arterial también se encontraba hipotenso. La frecuencia respiratoria estaba taquipneico, mayor a 20. La frecuencia cardíaca también estaba taquicárdico. Y la temperatura estaba normal, ¿no? Ese dato es indispensable, ya que más a futuro nos va a ayudar a cómo descartar otras posibles opciones, ¿no? Como es la fiebre, que no podría ser infección, obviamente. Pero ya lo voy a explicar posteriormente mi compañero. En los signos tenemos los hallazgos positivos y los hallazgos negativos. En los hallazgos positivos tenemos que había una disnea severa, crepitantes basales bilaterales, una hepatomegalia, y bueno, algunos signos que son clásicos, por ejemplo, en la hipocalcemia. En este caso tenía el signo de Chostek positivo y letrozol positivo, ¿no? El signo de Chostek, a manera de resumen, es cuando se le da como una mini percusión a nivel del ángulo de la mandíbula. Y en este caso, al haber hiperexcitabilidad por la hipocalcemia, pues va a ser como una leve contracción, una mueca desviada para un lado, ¿no? Como ahí ustedes pueden ver en la parte inferior izquierda. Y el signo de Trousseau, que ocurre también en la mano y también es significativo de hipocalcemia. Y bueno, de esta paciente también presentó unas parestesias periorales, que son como hormigueos a nivel de circundando la boca, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, y unos hallazgos negativos muy relevantes es que no había fiebre, no había antecedentes cardiovasculares pero conocidos, como ya lo mencioné, y no signos neurológicos crónicos como calcificaciones o déficit cognitivo. Siguiente. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el razonamiento clínico. Básicamente, como bien mencionó mi compañero, al llegar a la paciente se le encuentra disnea de esfuerzo, disnea en reposo, hipotensión, hipoxemia, taquipnea, taquicardia, la presencia de crepitaciones basales bilaterales y hepatomegalia. Por ello, planteamos 3 síndromes principales. El síndrome de insuficiencia respiratoria, dado los síntomas respiratorios, el síndrome de congestión pulmonar, por la presencia de estos crepitantes, y el síndrome de insuficiencia cardíaca, que además de que presenta esos síntomas de
dificultad respiratoria, también presenta esta hipotensión y la taquicardia, además de la hepatomegalia que nos podría sugerir una congestión pasiva crónica. Por ello escogemos el síndrome de insuficiencia cardíaca, que es el que más engloba estos síntomas. Para ello se va a pedir exámenes de laboratorio que va a evaluar la función renal y los electrolitos, un electrocardiograma, para evaluar el ritmo y la conducción, además de la detección de otros trastornos electrolíticos. Una radiografía de tórax con el objetivo de ver cómo está el corazón y descartar otras causas respiratorias como un neumotórax o una neumonía. Además de una ecocardiografía para ver cómo está la función de la bomba y evaluar la estructura. Ahora, en el caso del laboratorio, nos dieron, cuando la paciente dio una hemoglobina de 10 gramos por decilitro, que nos indica una anemia leve. También dio valores de sodio que ya se considera en hiponatremia, un potasio en valores normales, una urea en 106 miligramos por decilitro, que básicamente está muy elevada. Los valores normales suelen ser de 15 a 40 miligramos por decilitro. Una creatinina de 3,4 miligramos por decilitro, que también se encuentra elevada. Hay marcadores cardíacos que también se pidió para evaluar si la disnea era de origen cardíaco, que nos dio un valor de 1500 picogramos por mililitro, que teniendo en consideración la edad de nuestra paciente, que era de 55 años, estos deberían ser menores a 900 picogramos por mililitro. En el caso del electrocardiograma, se encontró una taquicardia sinusal, una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto y la presencia de un QT prolongado que lo podemos ver donde señala la línea, la onda P, Q, R, S y la T. Vemos cómo el QT se encuentra prolongado. En el caso de la radiografía de tórax, se encuentra claramente la presencia de cardiomegalia, una silueta cardíaca agrandada y la presencia también de una congestión venosa pulmonar. Para lo que es la ecocardiografía, se encontró dilatación de todas las cavidades del corazón, una hipocinesia global de la pared ventricular izquierda. Esto básicamente quiere decir que todo el ventrículo izquierdo se va a contraer menos de lo normal. Una también insuficiencia mitral moderada y una insuficiencia aórtica leve. También la presencia de hipertrofia concéntrica leve del ventrículo izquierdo y un FEBI de 30-35%. Hay que recordar que los valores óptimos deberían ser mayores al 55%. Por ello se empieza con un tratamiento de insuficiencia cardíaca, que es de oxígeno y diuréticos. Si bien el caso no especifica mucho sobre qué diuréticos usó, se asume que fue la furosemida con 20 miligramos a 40 miligramos por vía intravenosa. Sin embargo, se menciona que el paciente no mejoró al segundo día, más bien empeoró, y se presentaron espasmos musculares, tetania, entumecimiento peribucal y signos positivos de Chebostec y Trousseau, que ya explicó mi compañero. Por ello, esto nos indicaría que no se trata de una falla cardíaca común, más bien de un trastorno metabólico grave. Y se mandan a hacer análisis para descartar lo que es el hipoparatiroidismo, hipocalcemia y deficiencia de vitamina D. En ello, en el laboratorio se encuentra un calcio total de 3,5 miligramos por decilitro, que es un calcio totalmente bajo, una albumina de 3,2 gramos por decilitro, que está ligeramente bajo, valores de hormona paratiroidea menores a 1 picogramo por litro, que es casi ausente, cuando los valores normales son de 10 a 65 picogramos por litro. En cuanto a los valores de fósforo, magnesio y TSH, se encontraron en valores normales. Y en el caso de la dihidroxivitamina D, estaba en 10 nanogramos por mililitro, que también se encuentra en valores bajos. Por ello, se llega a la conclusión que se trata de una insuficiencia cardíaca debido a una hipocalcemia por hipoparatiroidismo primario con deficiencia de vitamina D y miocardiopatía dilatada, también teniendo en consideración lo que nos dio la ecocardiografía. Ahora, una vez que ya se tiene eso, se inicia un tratamiento de 900 miligramos de calcio intravenoso a las 6 horas, 6.000 miligramos por día de lactato de calcio oral, además de 0,5 microgramos por día de calcitriol, con el objetivo de corregir la hipocalcemia y la disnea. Estas disminuyen al 5.º día de hospitalización y al 10.º día de hospitalización de la paciente se le da el alta, con 2.000 miligramos por día de calcio oral, 1.600 unidades internacionales por día de vitamina D
Y además se le recomienda un seguimiento mensual de ecocardiogramas y calcio sérico. Después de ello, pasan 30 días de que es dada de alta y la paciente no refiere ningún síntoma y se le encuentra un FEBI de 45% con valores normales de calcio. A los 60 días después del alta se le encuentra un FEBI óptimo de 60% con una resolución total de la función cardíaca. Y se le mandan a hacer revisiones cada 6 meses y que continúe tomando con lo que es el calcio y la vitamina D por vía oral. Ahora, si comparamos estos casos con otros de insuficiencia cardíaca, no son tan comunes. Como manda la guía de la Asociación Europea de Cardiología, cuando se presenta un paciente con disnea, crepitantes y saturación baja, se mandan a usar el protocolo LMNOP, que básicamente la L es de Loxis o furosemida, la M de morfina, la N de nitratos, la O de oxígeno y la P de posición. La furosemida nos serviría para aliviar los pulmones, sin embargo, esta también va a tirar el calcio por la orina, que en nuestro paciente esto empeoró justamente más la hipocalcemia que ya tenía, y por ello al segundo día presentó los signos de Chebyshev y Trousseau. Sin embargo, en el caso de la paciente no se sospechaba de hipoparatiroidismo porque negaba antecedentes quirúrgicos de cirugías tiroideas. Justamente esta suele ser la causa principal de hipoparatiroidismo. Y también se le, para el manejo del hipoparatiroidismo se suele usar lo que es el calcitriol, dado que es la forma activa de la vitamina D, para así que se pueda observar el calcio y revertir lo que es la falla cardíaca. Eso sería todo. Gracias. Muy bien, interesante. ¿Preguntas del auditorio? Pregunten, ustedes no preguntan mucho. Voy a empezar a preguntarles ya a ustedes. Muy bien. ¿Preguntas? Bueno, primero felicitar al grupo, interesante el caso. A ver, Fabián, adelante. Ok, doctor, en este caso quisiera consultar por qué esta miocardiopatía es reversible en este caso. Responder la pregunta de mi compañero. Por Como bien supuesto. Sí. mi compañera, que esa fue una insuficiencia cardíaca. El problema es, no es estructural inicial porque no hay daño al miocardio, sino es funcional porque hay los niveles de calcio sérico están disminuidos dado al hipoparatiroidismo. Así que al corregir el calcio va a mejorar la contractibilidad miocárdica y esto va a poder normalizar la función del ventrículo, ¿no? Eso sería. Fabián. ¿Está bien, Fabián, o algo que agregar? No, sí, sí me quedó claro esta parte. Bueno, una cosa como corolario, ¿no? Así como en el otro caso dijimos, fibrilación auricular en una persona joven igual a lesión estructural, ¿no? Medicina no es matemática, no es dogma, pero ahí tenemos un cierto parámetro que nos hace, que podríamos tomar en cuenta. En este caso, un corolario, no un corolario, sino un concepto que nos queda de esta patología que nos han presentado es que la cardiomiopatia dilatada hipocalcémica es una de las pocas causas de miocardiopatía que son reversibles, ¿no? Por ejemplo, ¿la locura es contagiosa? ¿Sí o no? No. ¿Sí o no? Vamos. ¿Es contagioso o no es contagioso? ¿Han escuchado eso o no? No, como loco ya. A ver. ¿Opiniones? A ver, vamos a preguntar. Luis, ¿estamos en los campos? Adelante. Sí, yo, doctor. No, no es contagioso. ¿La locura es contagiosa? ¿Sí o no? No, no es ¿No es contagioso. cierto? Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Estamos de acuerdo todos? Normalmente la locura evidentemente no es contagiosa, ¿no? Pero existe una enfermedad, por ejemplo, que se da en animales, que se llama la enfermedad por priones, o la enfermedad de las vacas locas. Inclusive creo que puede, no sé, transmitirse al ser humano, pero es una especie de locura que le da a estos animales.
y tiene que ver con, y es de alguna manera contagioso, ¿no? Pero es simplemente para que un poco hacerle un símil con el sentido de que nosotros, cuando tenemos un paciente con un corazón grande y un pulmón congestionado, ¿no es cierto? Asumimos que estamos frente a una lesión este, estructural, irreversible, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, como este paciente tiene congestión pulmonar, yo le pongo diurético, ¿no es cierto? Y sin embargo, mi paciente no solo no mejora, sino que empeora. A ver, no para el grupo que ya lo sabe, sino para el auditorio que se supone que ha escuchado. ¿Por qué razón cuando le administraron furosemida a este paciente fue peor? No solo no mejoró, sino que fue hasta cierto punto contraproducente. A ver, vamos al auditorio. Adelante, Anthony. Doctor, porque la furosemida al ser un diurético lo que va a hacer es eliminar, bueno, el principal objetivo es eliminar sodio y otros, pero varias veces también va a eliminar el calcio, entonces al bajar el calcio que ya tenía, por eso pudo haber generado la hipocalcemia. Ok, no, entonces, muy bien. Entonces, una de las razones por las cuales la furosemida en este caso no es el medicamento indicado para este tipo de pacientes es el hecho de que, uno, directamente va a provocar más natriuresis, ¿no es cierto? Ese poco, perdón, natriuresis no, de pérdida de calcio, ¿no? Calciuresis. El poco calcio que tenemos ya lo vamos a eliminar un poco con la ayuda del diurético. Lo otro que es, si miramos a la persona, lo hacemos un símil como un carro, ¿no es cierto? El problema de este paciente no está en el peso del carro, sino en su motor, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? La congestión aquí es porque no bombea bien el corazón, hay una febra disminuida, una disfunción sistólica severa. Y esta disfunción sistólica severa está en relación a que no está este elemento, el calcio, que es el especie de pegamento que permite una contracción sostenida, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la hipocalcemia provoca en el corazón que no se contraiga bien. Por lo tanto, va a tener una fracción de eyección del ventrículo izquierdo muy pobre y esto va a condicionar congestión pulmonar, ¿correcto? Ahora, ¿por qué razón tiene, este paciente tiene hepatomegalia? No, ¿no? ¿Lo escuché mal o era el otro? Sí tiene ¿Sí? disfunción. Ah, ya. ¿Por qué razón tiene hepatomegalia el paciente? Para todos, principalmente para el auditorio. ¿Cuál sería la explicación? Adelante, Alison. Sí, doctor. ¿Se puede deber a la congestión venosa por la insuficiencia cardíaca? En este caso, por la hipocalcemia, puede haber una disminución de la contractibilidad y pues no va a lograr bombear adecuadamente la sangre, ¿no? Produciendo este retroceso hacia la circulación venosa. Excelente, ¿no es cierto? Básicamente, en este caso, Cecimena te chapó. Muy bien. ¿Qué pasa? En este caso, ¿cómo llega al corazón? El hígado, se llama hígado cardíaco, una congestión pasiva del hígado, porque hay una falla en el lado derecho. ¿Y por qué hay una falla en el lado derecho? Porque el lado derecho tiene que ver con la circulación pulmonar y en la circulación pulmonar están los vasos congestionados. ¿Y por qué están los vasos congestionados? Porque el corazón del ventrículo del lado izquierdo, el ventrículo izquierdo en este caso ya no bombea buena cantidad de sangre, se hace insuficiente, existe una congestión venosa a nivel pulmonar. ¿Pero por qué es esta congestión venosa pulmonar? Porque no hay un inotropismo adecuado en el corazón. ¿Y por qué no hay un inotropismo? Porque hay hipocalcemia, ¿no? Entonces sí, igual que el caso anterior, acá hay una afectación retrógrada del lado derecho que condiciona que el ventrículo derecho también claudique y que haya una éstasis, como bien dice su compañera, una éstasis venosa y una congestión pasiva del hígado. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Otra pregunta para todos. ¿Y por qué hay un QT largo en este síndrome? Y la otra pregunta, de una vez para hacerlo y con eso terminamos, es, ¿este paciente nos dio alguna señal de que no se trataba de un caso común? ¿Mm? ¿Nos dio algún indicio de que podía ser problemas electrolíticos, metabólicos? A ver,
sus opiniones. Responder el QT largo, porque en la fase 2 va a haber una repolarización lenta, por lo mismo que no hay calcio, y Ok, excelente. Excelente. ¿Sigues? No sé si soy yo. Jimena, no se te oye ahorita. Mm. No estaba hablando yo, doctor, disculpa, estaba hablando otra compañera, me parece. Perdóname. ¿Quién está hablando? yo, doctor, le dije sobre... Sí. Ujú. A ver, En adelante. Sí. la fase 2 de la repolarización, en la fase va a haber una disminución lenta de la entrada de calcio, los canales de calcio. Por eso el QT largo se va a ver alargado. Ok, excelente, ¿no? ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Es cierto, ¿no? Tiene que ver con la fase 2, tiene que ver con un retardo, ¿no es cierto?, en la recuperación del corazón, ¿no es cierto? Pero esto condiciona que la célula cardíaca se ponga vulnerable y que este QT largo pueda condicionar una arritmia potencialmente mortal como la torcida de Pontes, ¿no? Entonces, sí, no es un tema menor, eh, es interesante. Ahora la pregunta... podríamos haber intuido que no se tratara de una insuficiencia cardíaca congestiva convencional y común. Podríamos haber intuido que tenía un problema endocrino, metabólico o electrolítico en este paciente. ¿Quién me puede decir? Con la historia que han presentado. El grupo, a ver, más por el grupo. Porque creo que lo tratan inicialmente en forma convencional, ¿no? ¿No? Adelante, ¿quién levantó la mano? Yo, doctor. A ver, adelante, por favor. Bueno, Adelante. sí se podría sospechar de que no sea una causa como tal congestiva clásica, ¿no? Ya, ¿no? Podría ser también, como usted dijo, metabólica o endocrina, sobre todo porque, como se sabe, el paciente tuvo signos neuromusculares compatibles sobre todo con hipocalcemia. Tenía tetania, también tenía signos, por ejemplo, de Chostek, y también tenía el troceo positivo. Lo cual, como tal, no siempre, como sabemos, es típico, ¿no?, de la enfermedad, sobre todo en una primaria. Además, como usted dijo, el QT prolongado también nos orienta a lo que sería especialmente la causa de hipocalcemia, ¿no? Y más que todo una cardiopatía estructural clásica, si se podría ver esto. Además, Muy bien, otra cosa, Doc, es que no tiene antecedentes cardiovasculares previos. Entonces no tiene hipertensión, cardiopatía isquémica, entonces estamos obligados a buscar siempre lo que sería la causa irreversible de este paciente. No, sí, está. Excelente, fíjense. Excelente, Omar. Excelente, excelente, excelente. Excelente. El público te está que... Excelente, muy bien. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo podemos obtener una serie de abstraer ciertos comentarios La moraleja aquí es no nos dejemos guiar por la inercia, ¿no es cierto? La inercia de lo que vemos, ¿no? Por ejemplo, a veces vemos un paciente con corazón grande y decimos, tiene insuficiencia cardíaca congestiva, no sé qué, y total puede ser una enfermedad de Chagas, puede ser un derrame pericárdico, no sé, ¿no es cierto? Les voy a contar, por ejemplo, un caso de la vida real para cerrar ya, para que vean que no todo es lo que uno piensa. En la época que hubo una pequeña epidemia por Guillain-Barré, ¿se acuerdan? Hace no sé cuántos veranos atrás, 2, 3, 4 veranos. Hubieron un montón de casos de Guillain-Barré. Llegó un paciente que tenía debilidad muscular. Él era un cachinero de esos que anda ¿cómo se llama? Triciclero. Y después de haber hecho un esfuerzo físico intenso, creo que estaba deshidratado, presentó esta molestia. Debilidad muscular, inclusive tenía inclusive una pobre excursión diafragmática, ¿no? Entonces lo catalogaron como un Guillain-Barré. Y adivinen al final qué cosa era. ¿Qué cosa te produce debilidad muscular que esté relacionado con el esfuerzo? En que no es una enfermedad de Guillain-Barré, ¿no? Les comento, por ejemplo, ¿no? Hay varias posibilidades, pero lo que fue este paciente tenía una hipocalemia. La hipocalemia te provoca debilidad muscular generalizada. Y existe una enfermedad, y a este paciente le poníamos potasio, retos de potasio, y no mejoraba, no subía su potasio. Cuando le poníamos potasio mejoraba la fuerza muscular y todo lo demás, pero no era lo típico de un paciente que mejorara con la administración de potasio. Entonces habría que echarse a investigar.
Al final el paciente tenía una patología que se llama parálisis periódica tirotóxica hipocalémica. Este paciente, la hipocalemia le condicionaba debilidad muscular generalizada, pero esta hipocalemia no la podíamos revertir mientras no solucionáramos el problema de la tiroides. Entonces solucionamos el problema de la tiroides, se compensó el potasio y la debilidad muscular desapareció. Hasta un nuevo episodio que el paciente volvió cuando nuevamente estuvo sometido a un esfuerzo físico intenso y nuevamente el potasio se fue por los suelos y presentó la debilidad muscular generalizada y todo el tema, ¿no? Entonces, hay que un poco, yo no digo que hay que pensar en cosas raras, pero a propósito del comentario de Omar, podríamos resumirlo en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si en los libros de semiología de antes te decían, si escuchas galopar, no piensa en caballos, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si estás en un zoológico? Podrían ser cebras, ¿no es cierto? O inclusive otro tipo de animal con cascos. Entonces, si tenemos pacientes que tienen algunas cosas características de enfermedades comunes, pero tiene algunos otros datos que no corresponden, ¿no? Como en el caso de este paciente, o no tenemos ningún correlato epidemiológico que nos justifique la presencia de estos eventos, entonces hay que replantearnos, analizar y pensar con calma, guiarnos por la razón más que por la emoción y la intuición. Muy bien, jóvenes, les agradezco la paciencia. Creo que todo está claro, ¿sí? ¿O alguna duda? Todo claro, doctor. Todo claro. Excelente. Entonces, excelente, gracias Astrid Jimena. En fin, entonces, ¿no? Moraleja, planteemos diagnósticos diferenciales siempre, siempre, y no nos dejemos, seamos ordenados en nuestros protocolos, en nuestros manejos, ¿no es cierto? No, me parece que muchas veces, ¿no? Y se denota un poco en este caso clínico que se actúa un poco por inercia, ¿no? Vemos pulmón congestionado, vemos corazón grande y diuréticos, ¿no? Que no está mal en el 99% de los pacientes, pero hay pacientes que, ¿no? Como en este caso, que casualmente eso es contraproducente, ¿no? Así que muy bien, chico, muy bien presentados los casos, los felicito, lo que de repente ya en otro momento discutirlo con más análisis cada cosa, ¿no? Ya nos quedan algunas cosas, segundo ruido pulmonar reforzado, si es por un componente pulmonar, puede verse una hipertensión pulmonar, hígado cardíaco en relación a una congestión pasiva por una falla ventricular derecha, ¿no es cierto? Y yo creo que algunas cositas, algunos datos han estado acá interesantes, nos han hecho, ¿no? Recordar o aprender algunas cosas, así que les agradezco y ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense. Cuídense, chicos. Gracias a todos ustedes. Les agradezco.